Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues como todos sabemos, el tema en discusión en estos momentos es la reforma eléctrica planteada por el presidente de la República y no podía quedar fuera o pronunciarse al respecto pues el doctor Alfredo Jalife, que francamente pues le pone una rastriza a todos estos opositores que pues podemos decir que son también unos vendepatrias. Bueno, y yo mi tesis es de que nadie se escapará a la grave crisis global energética. La reforma energética de la 4B, ya no la vean con ojos, por favor, a todos los mexicanos del Congreso, sin excepción de partidos. Ya no se encapsulen en sus fundamentalismos. Y ya hay que ver hoy, no es lo mismo la reforma energética cuando fueron a regalar el petróleo de México y la electricidad, Videgaray en ese orden, y ¿cómo se llama? ¿A quién dirigía? Y a Peña, que literalmente fueron al Financial Times a regalar los hidrocarburos de México. Entonces ya no es el mismo momento. Hoy estamos en una crisis global, energética. Ahí hay que ver, hay que tener esa visión, no solamente la visión local, que está bien, ahí se les debe dar algo a los empresarios. Yo no estoy en desacuerdo que se les dé, pero no darles el control. Hoy los empresarios de Alemania y de Europa en general y de Gran Bretaña están gritando para que los rescaten los gobiernos. Literalmente. Entonces llega en su justo momento la 4T, quienes la evalúen deberán sopesar las severas crisis energéticas por venir, si es que desean que siga existiendo México como país independiente. ¿No tienes más, Giselita? Eso ya es todo, creo, ¿no? Colorín colorado. Bueno, empecemos con las preguntas. Sí. Bueno, vea, como es un tema muy largo, tiene muchas aristas, tienes que hablar del carbón, del petróleo, del gas, del hidrógeno, de las plantas nucleares. Es muy amplio. Cada tema debería ser un tópico y especialidad dentro de los mismos gobiernos. No puede ser que una pobre secretaria como Rocío tenga que manejar todo eso. Yo creo que ni ha de dormir Rocío nadie. ¿Cómo le hace? Yo no lo sé. Realmente, pues hay que tener una mega capacidad o tiene muy buen staff. Bueno, entonces hay que compartamentalizar todos esos rubros. Tener el rubro del gas, no tenemos gas en México, bueno, ¿cómo vamos a paliar eso? El rubro petrolero, ese es otro. El eléctrico, todos deben, y luego con una infraestructura holística que sea de energía, como todo, ¿no? Pero así, todo en una. Fíjese, el litio se lo habían quitado a la Secretaría de Energía y se lo dieron a alguien que no sabe nada, que está en la Secretaría de Economía. Pues era demencial todo lo que se hizo. Hay que reconocerlo. Bueno, entonces hoy estamos ante otro periodo. Ojalá todos los ciudadanos mexicanos vean que no soy excluyente, estoy siendo muy incluyente, no lo vean con ojos aldeanos de intereses egoístas propios, que son válidos, está bien, pero no se olviden de la ciudad, de la ciudadanía. Y vean cómo cada país tiene su propia peculiaridad y su propia solución. No son soluciones aplicables ipso facto, donde sea. Cada país lo tiene. Tiene sus circunstancias, su coyuntura. ¿Y qué va a pasar el año entrante? A ver, les doy una hipótesis. Si gana el Partido Republicano con Trump, que hoy en las encuestas va adelante el Partido Demócrata, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Con toda esta estructura de alternativas. Se viene abajo. ¿Por qué? Porque Trump es petrolero. Él es protejano a morir. El Partido Republicano gobierna Texas. Eso nos olvida, todas esas consideraciones geopolíticas domésticas de Estados Unidos. Y ahí nosotros estamos vinculados a Estados Unidos, nos gusta o no, por el MEC y dependemos de su gas. Vean todo el gas que importan. Ahorita subió mucho el petróleo y nos está yendo bien. Sí, pero hay que ver cuánto vamos a pagar de factura del gas, que también ha subido. El gas ha subido enormidades, mucho más que el petróleo. Con esta crisis energética, en España e Inglaterra, ¿se puede considerar la reforma energética en México como un tema de seguridad nacional y ser aprobada sin necesidad de pasar por el Congreso? No, es imposible que no pase, que pasarla por el Congreso y que cada diputado asuma su responsabilidad. Vean, y aquí hay que aprender, hoy es el momento de practicar la verdadera democracia ciudadana en México. Cada uno de nosotros tiene un representante. Pero estoy soñando, Estoy soñando. Bueno, déjeme soñar. No solo Prometeo soñaba, a mí también me gusta soñar. Nada más que a mí todavía no me encadena. Tiene que exigirle a su representante cómo debe votar. Y no en bloque, como vinieron los del PAN y Marco Cortés, que es un contador de un décima, pues vamos, estamos en contra. Relájate, relájate. Está bien que Calderón cobre en Iberdrola, todo el grupo energético Calderón son empleados de Iberdrola, de Repsol. Bueno, no vamos a ver esa parte, vamos a ver hacia adelante. Vean cómo está la situación mundial, que vean cómo está Iberdrola en España. Sean responsables, respondan a los anhelos de sus ciudadanos. Fíjense, ya no estoy usando nombre de partidos.
Bueno, yo no voy a poner a discutir con este de PRD, que por poco pierde el registro. Zambrano, que era un guerrillero, por favor, ese que sabe de energía. Sabe de energía lo que le dejan los billetes. Eso es, a ver cuánto cuando los mueve, qué tipo de energía le da. Bueno, no me hagan hablar de Zambrano, que no acabaría. Entonces, eso es ni cuenta, hombre. Esos pueden votar en contra, siempre han votado en contra. Estuvieron en la reforma energética y se dicen de izquierda. Ahí luego me la platican. Son mercenarios. No estoy hablando de ese tipo de diputados. Hay diputados muy capaces, muy solventes en prácticamente todos los partidos y cada uno que los dejen votar según su conciencia y no en bloque. Aunque ahorita el PRI está manejando que quiere manejarse en bloque. Pero se maneja en bloque, la mayoría está a favor de la reforma energética, hasta donde he seguido yo las reacciones internas del PRI. Entonces, y en el PAN también, que contribuye, así como se equivocaron con la anterior reforma. Vean, esta reforma energética, yo no sé si Andrés leyó el futuro o no, pero esta reforma energética está remediando y paliando el error de la previa reforma energética. Se equivocaron, reconózcanlo. Y no es problema. Bueno, también muchos de ustedes no eran diputados en ese momento. Videgaray, Peña, Guajardo, Ochoa, todos esos. Bueno, ahora el gastronómico, ¿cómo se llama? Ya es hasta gourmet, Lozoya. Es un ampón. Yo lo descubrí en la reunión ahí con Krause. Y bueno, no me hagan citar a más. Ahí está la foto esa. Ojalá un día la rescatemos, Iselita, con Condoleezza Rice, ¿te acuerdas, no? Ahí se los llevó a un retiro espiritual energético. Y ahí estaba Lozoya. Estamos junto a Krause. Son los entreguistas del país. Entonces, ya se equivocaron. Ya, no vamos a ver hacia atrás. Vamos hacia adelante. Esta es hoy una reforma. Yo no le llamaría contrarreforma, que suena muy feo. Es yo diría es una enmienda a la equivocación de la reforma energética que nunca se debió haber dado. El Estado no puede perder la regulación. Vean, en Estados Unidos las privatizaciones son diferentes a las de México. Entiéndanlo, por favor. Conocemos los dos sistemas, sabemos de qué se trata. En Estados Unidos todo está controlado por el ejército, por el Deep State, sea quien sea. Ahí nadie se sabe. Ese es el verdadero control del Estado. Y controlan Wall Street, controlan todo. El Deep State, el ejército estadounidense. Que todavía no es el caso en México y nunca lo ha sido. Aquí la privatización es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque primero que nada, desgraciadamente, y no generalizo, pero por ejemplo todos estos de los que maneja Hoyos Negros, no sé cómo se llama, otro megampón, que le he mandado su expediente, bueno, hasta cabello me salió, que no tengo. Ya están ideologizados, son sectas, no saben ajustarse a los tiempos modernos. Hoy a veces tomas una decisión que en ese momento parecía adecuada, pero hoy no. Si en ese momento nos insurgimos frente a la reforma energética, yo lo hice en el Senado, a nombre de Morena. Imagínense hoy, después de los datos que estamos viendo, pues con mayor razón. Eso no quiere decir que no, si hay manera de que entren los privados, adelante, bienvenidos. Yo no crean que traigo alergia o choque anafiláctico que me dé. No, pero hay que controlarlos. Porque desgraciadamente la mayor parte de los que se hicieron mega multimillonarios en la época de Salinas, Salinas se basó en un libro, se los recomiendo, se llama The Robber Barons, los ladrones aristócratas. Eso es lo que hicieron en Estados Unidos. Ahí es donde sale el JP Morgan, los Rockefeller, todo eso. Así se llama el libro. The Robber, de ladrones, Barons, de varones, nada más que yo lo traduzco como los varones aristocráticos. En eso se basó Salinas. Agarró y regaló todo lo que podía del Estado mexicano, incluyendo su parte que le correspondía. Y Calderón igual, y Fox, todos, Cedillo, Videgaray. No abramos expedientes. Entonces, Calderón, hasta empleado de Iberdrola, pues es lastimoso. Lastimoso. Entonces, la privatización en México, ¿cuál es el problema? Incluso en Latinoamérica, traen mentalidad medieval, no son empresarios verdaderos. Ese es el problema con México. Y no conocen de seguridad nacional. Y a ver, cuando un empresario mexicano latinoamericano, que están aliados a Wall Street, pues si no tienen créditos. Porque en México no tenemos banca. Entonces, ¿de dónde van a tener grandes créditos? ¿De banca del Bajío? ¿De dónde? Entonces, pues depende mucho de Wall Street. Ya ipso facto estás supeditado a un nivel superior. Bueno, ¿y dónde dejaste tu seguridad nacional del país? Bueno, por eso yo cuando discuto con mis amigos empresarios, y créanme que conozco empresarios de veras, de más de $1,000 millones, no las de $100 millones, ni hablo yo con ellos, para acabar pronto. Ya se creen que dominan el mundo.
Ustedes no los conocen, son insoportables. Con eso se los digo todo. Entonces, no, pero hay gente muy seria, muy talentosa, que piensan en México, quieren a México. Bueno, adelante. Yo la primera pregunta que les hago es, ¿quieres a México o no quieres a México? Pero no quiero en el sentido de amor, no. ¿Quieres que exista una entelequia llamada México? Sigo discutiendo contigo. Si no, olvídalo. Está bien, haz lo que quieras, vende México, hazlo. Ahí a ver si te dejamos, esa es otra, ¿no? Pues es que estamos hablando. No me pongo a discutir con alguien que quiere desmantelar al Estado mexicano para hacerlo colonia de Estados Unidos. Tipo Krause, Aguilar Camín, ya saben, toda la fauna, el Zuckerberg, el Goodman Castañeda, bueno, los Loretito, Loretote, Lorototote ya se murió. Ahí lavando en las Islas Vírgenes Británicas, etc. Bueno, ahí me dicen que, doctor Alfredo, le recuerdo en la protesta fuera del Senado durante la reforma energética, yo estuve allí, es innegable que sí le ocupa México. Ah, muy amable, Moisés MB. No, pues no, yo no estuve en la protesta, yo di mi discurso, mi speech en el Senado. Ahí estuve. Y a Andrés Manuel le encantó. Bueno, en general, gustó mucho. Lo tengo que reconocer. Bueno, lo preparé. Pues uno tiene que estudiar, prepararse. Y luego se pone uno a discutir con una cuata, que confunde monopolio con oligopolio y con una mayoría del 50%, 54% de la electricidad, que no es nada. ¿Qué es 54%? Hoy te están dejando el 46%. Lo que pasa es que quieren todo. Pues no los vamos a dejar, así de fácil. México puede amortiguar esta crisis energética basándose en los proyectos de Dos Bocas, la modernización de refinerías y la reforma energética, y va de la mano con otra pregunta que están haciendo mucho. ¿Cuál es la situación de México respecto al gas? Al gas, fatal, ya lo dije desde el inicio. Desde López Portillo y James Schlesinger, secretario de Energía, Estados Unidos nos hizo construir con créditos que ellos controlaban, creo que eran, no sé de qué banco lo dio, un banco ahí, transfronterizo creo que se llama, o un banco gringo. Entonces, nos hicieron construir el Cactus Reynosa, se llamaba el gasoducto. Muchos de ustedes ni habían nacido. Pues ahí tienes López Portillo que lo construye, costó una fortuna, había que pagar la deuda de la construcción del gasoducto, porque se estaba quemando el gas, sobre todo que provenía de la sonda de Campeche, con el yacimiento, el quinto más grande del mundo, que era Cantarell. Y ahí luego llega el genio, que es un megampón, Andrés, ¿cómo se llama? Lajú Vargas, que ahí tienen al hijo de premio. Luego me la platican, Luego me platican todas esas contradicciones que yo veo, y además la mamá odia a Andrés Manuel. De veras, yo no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo. Soledad Loaesa, etcétera, es su esposa, una panazi furibunda. Y luego Adrián Lajú Vargas, para beneficiar a la Shell, porque me comentan, no me consta el departamento, pero gente que sabe, que le regaló Shell un departamento a la familia Lajú Vargas. No lo sé, me lo comentan. Que lo desmientan si es mentira, y si no, pues ahí les quedó. Entonces, pero yo tengo amigos en Londres, ¿no? También nos enteramos de los movimientos de muchos. Pues, ¿cómo no lo van a compensar? Si es que lo compensaron. Le inyectaba hidrógeno al petróleo para que se extrayera más y así bajar el precio. Y era muy fácil entenderlo. Vea, yo en mi libro, Los 5 precios del petróleo, siempre lo dije. Estudié como 120 años de petróleo, y era muy sencillo ver los precios. A Estados Unidos le convenía un precio bajo, y a México, ¿qué precio le convenía? A ver, pregunta tonta. Pues uno alto. Vean lo que le pasó a De la Madrid cuando cayó el precio del petróleo. Se desfondó. ¿Por qué? Pues no prohibió. Son muy tontos. Nos ha gobernado una caquistocracia. Esa es la realidad. Y hasta coraje da. Una cleptocaquistocracia. Tiene los dos defectos. Clepto, ya saben, ¿no? Del hurto. Por eso De la Madrid se llama hurtado. Y luego tienen caquistocracia, que es el gobierno de los peores. Oiga, no puede ser. Cada año nos tocan sexenios espeluznantes. Se han dedicado a desmantelar al país. De milagro existe México. Es como si me hablara del Líbano. Pues, ¿cómo no va a estar el Líbano así si sus políticos se han dedicado a desmantelarlo? Yo siempre lo dije, es un país antigravitatorio. Y no hablo más, porque si no ya no me dejan entrar, imagínense. Yo también, por ser sincero, me meto en cada lío, que para qué les cuento. Entonces, el gas es nuestro talón de Aquiles. Así la veo. Así de fácil. Pero había otra pregunta, estaba muy interesante antes de lo del gas. O iba una implícita. La pregunta anterior era si México podría amortiguar estas crisis energéticas basados en los proyectos de Dos Bocas, la modernización de refinerías y la reforma. No va a ser suficiente, Hay que hablar con claridad. Entonces, vean, yo no soy muy metido cómo se está manejando la Secretaría de Energía, qué proyectos tienen, pero yo creo que los proyectos que acaba de realizar el presidente López Obrador en Dos Bocas, las 5 refinerías que se están rescatando con Rocío. Nada más les doy un ejemplo. Fox
con su plan Puebla-Panamá, porque es bocón, Fox es un bocón, incontinente locuaz, habla por hablar. Cuando vas a resultados y datos duros, yo lo hago papilla. Bueno, es muy fácil hacer, papilla Fox. Que me manden a Marta mejor, Martita es más inteligente. O a Castañeda Gutman, que era el que gobernaba, con Soros. Mándemelos. Juntos, además. Bueno, ahí va. ¿Cómo puede ser que nadie habla que fracasó el plan Puebla-Panamá? Y me acuerdo, yo lo supe un mes antes. Ya había fracasado. Nos cierran hasta la oficina en Presidencia. Y luego querían hacer 5 refinerías. Ese es Fox, el antimexicano Fox. ¿Saben dónde iban a hacer las 5 refinerías? En Centroamérica, no en México. Oye, caridad bien ordenada comienza por sí mismo. Yo soy de cultura católica, aunque soy ecuménico. Respeto mucho las otras religiones. Y Calderón iba a construir una en Tula. Ahí mandó comprar terrenos, vayan ustedes las fortunas que hizo. Porque en todo metía la mano, Calderón era de mano larga. Esa es la realidad. Era un hambriento de lo peor. Yo conozco toda su historia. Lo mantenía Lozano. ¿Cómo se llama ese Lozano? Que ni se llama así, Javier Lozano, no sé qué. Alarcón, ni se llama así. Transmutó sus apellidos. Bueno, no me hagan abrir también expedientes. Lo mantenía él en la Escuela de Derecho y también lo mantenía Castillo Pegaso. Yo lo llevaba mucho con Castillo Pegaso. O sea, mi paisano, una mente muy brillante, independiente que haya sido panista, pero luego fue tan inteligente que dejó el PAN. Con Calderón, que lo inventó a Calderón. Castillo Pegaso inventa Calderón. Poca gente sabe esa historia. A ver, yo vi su discurso 2 veces y es magistral y profético. Sale de basar. Fíjate, Giselita, hay que rescatar ese discurso en el Senado, por favor. Sí, es cierto, hay que. ¿Y ustedes no saben en qué condiciones de salud? No lo voy a decir yo hasta que me muera. Ahí le dejo el secreto a Giselita porque ella lo sabe. ¿En qué condiciones de salud fui al Senado a dar la conferencia para la defensa de México? Otro, les garantizo, no hubiera ido al Senado. Pues yo fui porque soy estoico. Y dije, hay que defender al país. Dije, son las grandes batallas que hay que dar. Y pese a las limitaciones que yo tenía en ese momento, que obviamente a mí no me gusta estar divulgando mi situación personal, pese a mis limitaciones, fui y me costó un poco de trabajo. Aquellos que son observadores se van a dar cuenta. Y pese a ello, bueno, hice mi intento, fracasamos. Bueno, ¿qué hacemos si se venden los diputados y senadores y votan una reforma antimexicana? Pues, ¿qué haces? Luego a mí me empezaron a perseguir. Videgaray mandó ahí a su gentuza con 20 juicios. Que por cierto, todos los perdieron. Todos. Y ahí están los expedientes. Bueno, entonces en resumen, pues me querían desviar, ¿no? Había que frenarme, esa es la realidad. Y Videgaray tenía un grave problema, como odia a los libaneses. Ustedes no conocen la historia de Videgaray. Videgaray, rápidamente se los digo porque es importante, de ahí viene su odio doble contra mí. Primero, porque yo no soy neoliberal. Y segundo, bueno, odia a los libaneses. ¿Por qué razón? Porque su padrastro es libanés de Jalisco, los Name. Bueno, ¿qué quieres que yo haga? Ahora yo tengo que pagar los pecados del padrastro. Así, literalmente lo odia. Y además la mamá de Videgaray, lo tengo que decir, es una mujer muy correcta, de primera. Bueno, que su hijo sea una porquería es otra cosa, ¿no? Pero hay que saber distinguir y matizar. Pero ese es el problema de Videgaray conmigo. Ya se volvió un problema doblemente personal. Entonces dijo, hay que aniquilar a Jalisco. Y usó a Arreola para todas sus porquerías. Ay, por eso a Arreola, pues ya le jalaron las orejas Krause y Videgaray, y ahí dice que está contra la reforma energética de López Obrador. No saben qué preocupados estamos, ¿no? Bueno, ya va a recibir menos chayotes con eso. Bueno,